En la fiesta anual, mi suegra me humilló llamándome parásito. Mi esposo se carcajeó. Esa fue su sentencia. Al día siguiente, convoqué a la junta para removerlo de la empresa que yo misma salvé. El aire en la hacienda El Milagro olía a tequila caro, a flores nocturnas y a una mentira bien mantenida. Era la noche de la fiesta anual, un evento que mi esposo, Beltrán, había instituido para celebrar el milagroso resurgimiento de la empresa familiar. Mientras lo observaba desde el otro lado del patio iluminado por antorchas, sosteniendo mi copa de agua mineral con una calma que no sentía, me di cuenta de que él era el actor principal en una obra de teatro que yo había escrito, financiado y dirigido desde las sombras. Beltrán se movía entre los invitados, políticos locales, empresarios y viejos amigos de la familia, con una confianza que rozaba la arrogancia. Les daba palmadas en la espalda, reía con fuerza, levantaba su copa en brindis improvisados por el futuro brillante de la tequilera. Cada gesto, cada palabra, era una afirmación de su genio, del hombre que, según la leyenda familiar, había salvado el legado de los Álvarez de la ruina total. Llevaba un traje hecho a medida que le sentaba a la perfección, un reloj de oro que yo le había regalado en su último cumpleaños brillaba bajo la luz de las guirnaldas. Era la imagen misma del éxito. Un éxito que yo le había servido en bandeja de plata. A mi lado, su madre, Leocadia, supervisaba la escena como una reina viuda inspeccionando su dominio. Su vestido era de un negro severo, solo roto por un collar de perlas que parecía tan frío y duro como ella. Sus ojos, pequeños y agudos, no se perdían detalle. Registraban cada copa vacía, cada conversación demasiado ruidosa, y con especial frecuencia, se posaban en mí. Su sonrisa, cuando me miraba, nunca llegaba a sus ojos. Era un simple estiramiento de labios, una formalidad tan vacía como las promesas que su hijo me había hecho. Casilda, querida, dijo, su voz con un deje de impaciencia. ¿Por qué tan sola? Deberías estar circulando, apoyando a tu esposo. Es una noche muy importante para él. Solo estoy admirando el ambiente, Leocadia. Todo ha quedado precioso, respondí, mi voz deliberadamente suave. La decoración, por supuesto, la había organizado yo. Había pasado semanas coordinando con los proveedores para asegurar que todo fuera perfecto, desde las flores hasta la música, todo mientras Beltrán estaba demasiado ocupado en reuniones estratégicas, que, como yo sabía por los informes financieros que revisaba en secreto cada noche, eran poco más que almuerzos caros pagados con el dinero de la empresa. ¿Mi dinero? Sí, bueno, resopló ella, restándole importancia. Beltrán tiene buen gusto. Siempre lo ha tenido. Se giró para dar una orden a un mesero, dejándome sola con mis pensamientos. La verdad era que me sentía como un fantasma en mi propia fiesta, una extraña en la casa que técnicamente me pertenecía. Cada ladrillo de esa hacienda, cada hoja de agave en los vastos campos que se extendían más allá de los muros, estaba impregnado de mi capital, de mis decisiones, de mi sacrificio silencioso. Y sin embargo, para todos los presentes, yo no era más que la señora Álvarez, la esposa bonita y callada del gran Beltrán. Un accesorio. Mi mirada se encontró con la de don Fidel, el gerente general, un hombre leal que había servido a la familia durante más de 40 años. Estaba de pie cerca de la destilería, con el rostro surcado de arrugas y preocupación. Él era el único que, sin saber toda la verdad, sospechaba que algo no encajaba. Él veía las cifras, veía la incompetencia de Beltrán disfrazada de audacia. Me dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto de respeto que valía más para mí que todas las falsas alabanzas que recibía mi esposo. La música cambió a un ritmo más suave. Beltrán tomó el micrófono en el pequeño escenario que habían montado. Su voz resonó en el patio. Amigos, familia. Bienvenidos a El Milagro. Hace 3 años, esta hacienda, el sueño de mi padre, estaba al borde del abismo. Pero con trabajo duro, con visión, y con el apoyo de todos ustedes, hoy estamos más fuertes que nunca. Un aplauso atronador. Vi a Leocadia secarse una lágrima de orgullo fingido. Beltrán sonreía, bañándose en la adoración del público. Mi estómago se revolvió. Visión.
trabajo duro. Qué fácil era reescribir la historia. Qué fácil era olvidar las noches en que lo había encontrado bebiendo solo en su despacho, al borde de la desesperación, antes de que yo interviniera. Entonces, la mirada de Beltrán se cruzó con la mía a través de la multitud. Me sonrió, una sonrisa radiante y vacía, y me hizo un gesto para que me acercara. Me sentí como una mascota llamada por su dueño. Con pasos lentos, me abrí paso entre la gente. Al llegar a su lado, pasó un brazo por mis hombros. Y por supuesto, continuó, su voz ahora melosa, nada de esto sería posible sin el apoyo de mi maravillosa esposa, Casilda. Mi roca, mi inspiración. Más aplausos, esta vez dirigidos a mí. Forcé una sonrisa mientras sentía el peso de su brazo como una cadena. La noche apenas comenzaba, pero yo ya sentía un cansancio profundo, un agotamiento que venía del alma. La mentira se había vuelto demasiado pesada. No sabía cuánto tiempo más podría sostenerla. No sabía que esa misma noche, la mentira no solo se derrumbaría, sino que explotaría, llevándose todo por delante. En el centro del escenario, bajo las luces, Leocadia se unió a nosotros. Tomó el otro micrófono, su rostro radiante de orgullo maternal. Y con una sonrisa que helaba la sangre, se giró hacia mí. Sus ojos brillaron con una malicia que no presagiaba nada bueno. El juicio estaba a punto de comenzar, y yo era la única que no sabía que estaba en el banquillo de los acusados. Mientras Leocadia se aclaraba la garganta, preparándose para hablar, el tiempo pareció ralentizarse. El murmullo de los invitados, el tintineo de las copas, todo se desvaneció en un zumbido distante. Mi mente, en un acto de autoprotección, huyó del patio iluminado y se refugió en el laberinto de mi memoria, en el museo privado donde guardaba las piezas que explicaban cómo había llegado a este preciso momento. La primera exhibición era un recuerdo de hacía casi 10 años, mucho antes de Beltrán. Me veía a mí misma, más joven, con una ambición feroz en los ojos, cerrando el trato de mi vida, la venta de mi primera empresa, una startup de tecnología agrícola que había revolucionado el sistema de riego en cultivos áridos. La cifra tenía tantos ceros que me mareaba. Pero el recuerdo más vívido no era el del dinero, sino la cena de celebración posterior con mis padres. Mi padre, un hombre que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria, me levantó en un abrazo que casi me rompe las costillas. Mi madre, sin embargo, me miró con una extraña tristeza. Más tarde, esa noche, la oí discutir con él. Este dinero la va a arruinar, susurró ella. Nunca encontrará a un hombre que la ame por sí misma. Siempre se preguntará si es por ella o por su fortuna. Las palabras de mi madre se convirtieron en una profecía, en el fantasma que acecharía cada una de mis futuras relaciones. La siguiente sala del museo estaba dedicada al amargo divorcio de mis padres, una guerra de desgaste librada por abogados sobre la división de bienes. Vi a mi padre, en medio de un tribunal, gritarle a mi madre, la mujer que había dejado su carrera para criarnos, no tienes derecho a nada. Fuiste una mantenida durante 30 años. Esa palabra, mantenida, se clavó en mi mente como un cuchillo envenenado. Vi la humillación en el rostro de mi madre, la anulación de toda una vida de sacrificios. En ese momento, juré 2 cosas: primero, que nunca dependería económicamente de nadie, y segundo, y más importante, que nunca permitiría que el dinero fuera el protagonista de mi historia de amor. Construiría un amor tan puro, tan real, que el vil metal no tuviera cabida en él. Era una promesa ingenua, desesperada, nacida del trauma de una adolescente. Avancé a la siguiente galería, la que titulé Beltrán. El recuerdo de nuestro primer encuentro era como una película Technicolor. Lo conocí en una cata de vinos, 4 años atrás. Me habló de la hacienda El Milagro no como un negocio, sino como un ser vivo, como el alma de su familia. Sus ojos brillaban con una pasión que me cautivó. Era encantador, carismático y, lo más importante, parecía no tener ni idea de quién era yo realmente. Para él, yo era solo Casilda Reyes, una consultora independiente con buen gusto para el vino. Por primera vez en años, me sentí vista, no evaluada. Nuestra primera visita a la hacienda fue agridulce. Vi la belleza decadente del lugar,
la historia en sus muros de adobe, pero también vi las grietas, literal y metafóricamente. El equipo era obsoleto, los procesos ineficientes. Y entonces conocí a Leocadia. Su primera pregunta, después de escanear mi ropa de pies a cabeza, fue: ¿y la familia Reyes, de dónde es? No me suena el apellido aquí en Jalisco. La pregunta era casual, pero la intención era clara: establecer una jerarquía. Ella era la dueña del legado, yo, una extraña sin pedigrí. La pieza central del museo era un recuerdo de hace 3 años, una noche lluviosa que lo cambió todo. Beltrán me llamó, su voz rota por el pánico. Los bancos amenazaban con ejecutar la hipoteca. La deuda, me confesó entre sollozos, ascendía a casi $15 millones. La hacienda, el orgullo de su padre, iba a ser vendida en una subasta pública. Verlo tan roto, tan vulnerable, despertó en mí un instinto protector. Mi promesa de mantener el dinero fuera de nuestra relación se enfrentó a una cruda realidad: sin mi dinero, el hombre que amaba lo perdería todo. Esa noche, tomé una decisión que sellaría mi destino. Contacté a mi abogado de confianza, Uriel, un hombre discreto y eficiente. Le di una sola instrucción: crea una sociedad de inversión, la más anónima posible. Compra la deuda de la Hacienda El Milagro. Compra la empresa. No dejes rastro que lleve hasta mí. Uriel, profesional como siempre, ejecutó el plan a la perfección. OR Holdings, una entidad registrada en Delaware, se convirtió en el misterioso salvador. Uriel, actuando como su representante, negoció los términos con Beltrán. Le ofrecieron un trato generoso: se quedaría como director general, con un salario considerable y un pequeño porcentaje de acciones simbólicas. El 95% restante pertenecería a los inversores. Recuerdo la noche en que Beltrán me contó la buena noticia. Sus ojos brillaban de nuevo, pero esta vez no era la pasión del soñador, sino el alivio de un hombre que se había librado de la soga. Lo logré, Casilda. Los convencí, exclamó, abrazándome. Vieron mi visión, creyeron en mi plan. No lo corregí. Dejé que se atribuyera la victoria. Creí, en mi ceguera romántica, que al regalarle su orgullo, estaba salvando nuestro amor. Pensé que estaba construyendo un matrimonio sobre la base de su fortaleza, sin darme cuenta de que lo estaba construyendo sobre una mentira. Una mentira que lo empoderaba a él y me borraba a mí. Mi recorrido por el museo terminó. El zumbido del presente volvió a inundar mis oídos. Leocadia todavía sostenía el micrófono, su sonrisa se había ensanchado. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y yo estaba parada exactamente en el punto de impacto. Como todos saben, comenzó Leocadia, su voz resonando con una autoridad autoimpuesta, mi Beltrán tomó las riendas de esta hacienda en su momento más oscuro. Cuando otros habrían huido, cuando los buitres sobrevolaban, mi hijo se mantuvo firme. Hizo una pausa dramática, recorriendo a la multitud con la mirada, asegurándose de que todos estuvieran bebiendo de su narrativa heroica. Él solo, con el sudor de su frente y la fuerza de su linaje, levantó el milagro de sus cenizas. Un murmullo de aprobación recorrió a los invitados. Beltrán, a mi lado, infló el pecho sutilmente, asintiendo con una falsa modestia que me revolvió el estómago. El brazo que tenía sobre mis hombros se sentía ahora pesado, posesivo. Era el brazo de un hombre que se creía dueño del mundo, sin saber que solo estaba alquilando un pequeño rincón en el mío. Entonces, el foco de Leocadia cambió. Sus ojos se clavaron en mí, y la calidez fingida de su voz se evaporó, dejando un residuo gélido. Y, por supuesto, en este viaje, ha tenido compañía. La palabra compañía la pronunció como si fuera algo trivial, un accesorio que se puede cambiar. Nuestra querida Casilda, que ha sido un gran apoyo, manteniendo nuestra casa tan bonita, eligiendo las cortinas, esas cosas importantes que hacen de un hogar un verdadero santuario para que un hombre descanse después de una dura jornada de trabajo. Algunos rieron, una risa incómoda y condescendiente. Sentí como el color subía a mis mejillas. La humillación era pública, deliberada. Me estaba reduciendo a una simple decoradora,
a una ama de casa cuya única contribución era la estética. Miré a Beltrán, buscando una señal, una palabra de defensa, un simple apretón en mi hombro que dijera, ya basta. No encontré nada. Su sonrisa permanecía fija, complacida. Estaba disfrutando del espectáculo. Mi humillación pública era, de alguna manera, la confirmación de su propio engrandecimiento. Pero Leocadia no había terminado. Su voz se elevó, adquiriendo un tono de justa indignación. Porque seamos honestos. No es fácil para un hombre como mi hijo cargar con el peso de un legado, trabajar día y noche para asegurar el futuro de su familia, para mantener un estilo de vida. Hizo una pausa, sus ojos brillaron con veneno puro mientras me miraba directamente. Mientras otros, bueno, otros simplemente viven como parásitos. La palabra quedó suspendida en el aire, vibrando con malicia. Parásitos. Un silencio denso y pesado cayó sobre el patio. Incluso la música pareció detenerse. Los invitados se miraron unos a otros, incómodos. El ataque había sido demasiado directo, demasiado cruel. Podía sentir docenas de pares de ojos sobre mí, algunos con lástima, otros con morbosa curiosidad. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor sordo en medio del silencio. Quería hundirme en la tierra, desaparecer. Todo mi ser se concentró en una sola persona, mi esposo. Lo miré, mis ojos suplicando, implorando. Deténla. Di algo. Defiéndeme. Por el amor que dices tenerme, di algo. Nuestras miradas se encontraron. Por una fracción de segundo, vi una vacilación en sus ojos, un destello de conflicto. Vio mi dolor. Sabía que esto estaba mal. Pero entonces, algo cambió en su rostro. La vacilación fue reemplazada por una especie de alivio retorcido. La presión del momento, la necesidad de elegir entre su madre y yo, se resolvió de la manera más cobarde posible. Primero fue una risita ahogada. Luego, sus hombros comenzaron a sacudirse. Y finalmente, soltó una carcajada. No fue una risa nerviosa o incómoda. Fue una carcajada fuerte, sonora, genuina. Una carcajada que se unía a la acusación de su madre. Una carcajada que la validaba. Se rió de la idea de que yo fuera un parásito. Se rió de mí. El sonido de su risa fue como el estallido de un cristal en una habitación silenciosa. Rompió algo dentro de mí, algo fundamental. En ese instante, los 4 años de amor, de confianza, de sacrificios silenciosos, se evaporaron. Se convirtieron en humo, llevados por el eco de esa risa traicionera. Vi con una claridad cegadora que él no me veía como su igual, ni como su socia, ni siquiera como su esposa en el sentido más profundo de la palabra. Me veía exactamente como su madre me veía, una carga, un accesorio, un parásito. Y en su risa, no solo había crueldad, había algo peor, había gratitud hacia su madre por decir en voz alta lo que él quizás siempre había pensado en secreto. El mundo a mi alrededor se desenfocó. El calor de la humillación fue reemplazado por un frío glacial que comenzó en mi pecho y se extendió por todo mi cuerpo. Ya no sentía dolor. El dolor había sido cauterizado por el hielo. Lo que sentía era una calma absoluta, una quietud aterradora. La calma que precede a la destrucción. Lentamente, muy lentamente, retiré mi cuerpo de su abrazo. El movimiento fue sutil, pero él lo sintió. Su risa se apagó, y me miró, confundido por el cambio en mi expresión. La mujer herida había desaparecido. En su lugar, había una extraña. Una extraña con ojos de hielo. Y en ese momento, supe, y él supo, que el juego había terminado. Nadie más habló después de eso. El momento se había fracturado de una manera irreparable. Con una dignidad que no sabía que poseía, simplemente me di la vuelta y me alejé del escenario, dejando a Beltrán y a Leocadia congelados con sus sonrisas a medio deshacer. Caminé con la espalda recta a través de la multitud, que se apartaba a mi paso como el mar ante Moisés. No miré a nadie. Fui directamente a la salida,
encontré a uno de los choferes que había contratado y le pedí en voz baja que me llevara a casa. El viaje de 15 minutos desde la hacienda hasta nuestra villa fue el silencio más largo de mi vida. Las luces de los pueblos pasaban como manchas borrosas a través de la ventanilla. No lloré. Las lágrimas se sentían como una emoción demasiado caliente, demasiado desordenada para el estado gélido en el que me encontraba. Mi mente estaba funcionando con una eficiencia implacable, como una computadora procesando datos. Analizaba la risa de Beltrán una y otra vez, no desde el punto de vista de una esposa herida, sino desde el de una inversora que acaba de descubrir un fallo catastrófico en su activo principal. La emoción había sido mi error. La confianza ciega, mi debilidad. El amor, mi inversión más tonta. Cuando el coche se detuvo frente a la imponente puerta de madera de la casa, Beltrán ya estaba allí. Debió haber salido corriendo detrás de mí, tomando su propio coche. Estaba de pie bajo la luz del porche, con el rostro pálido y los ojos llenos de una incipiente desesperación. Casilda, espera, dijo, acercándose mientras yo salía del coche. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, respondí, mi voz sonaba extraña, desprovista de cualquier inflexión. Pasé a su lado como si fuera un extraño. Por favor, insistió, siguiéndome adentro. La casa, que siempre me había parecido un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada. Mi amor, ¿sabes cómo es mi madre? Dice cosas sin pensar. Era una broma de mal gusto. Me detuve en medio del gran salón, el eco de nuestros pasos resonando en el mármol. Me giré para enfrentarlo. ¿Una broma?, repetí, y por primera vez, un atisbo de emoción, una ironía amarga, se filtró en mi voz. Ella te lanzó una pelota, Beltrán. Una pelota envenenada. Y tú, en lugar de dejarla caer, la atrapaste y me la arrojaste directamente a la cara. No fue su insulto lo que me rompió. Fue tu risa. Su rostro se contrajo. No quise. Fue la presión, el champán. No sé lo que estaba pensando. Oh, yo creo que sí lo sabías, dije, dando un paso hacia él. Por un glorioso momento, te sentiste superior. El gran Beltrán Álvarez, el Salvador, riéndose de la tonta e inútil de su esposa. Debió ser un alivio para ti, ¿verdad? Tener finalmente algo que yo no tenía, el poder en esa habitación. Se quedó sin palabras. Sabía que había dado en el clavo. Su silencio era una confesión. Estás cansada, susurró finalmente, intentando un último y patético intento de manipulación. Hablaremos mañana. Las cosas se verán diferentes con la luz del día. Tienes razón en una cosa, afirmé. Las cosas se verán muy diferentes mañana. Sin decir una palabra más, subí las escaleras hacia mi despacho, la única habitación de la casa que era verdaderamente mía. Era mi santuario, el centro de operaciones de mi imperio silencioso. Beltrán me siguió hasta el pie de la escalera, llamándome por mi nombre. Ignoré sus súplicas. Entré en el despacho y cerré la puerta de roble macizo detrás de mí. Giré la llave en la cerradura. El clic del cerrojo fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Fue el sonido de una celda abriéndose, no cerrándose. Me senté en mi silla de cuero, frente a los 3 monitores que mostraban gráficos de mercados de futuros y análisis de datos. Por un momento, solo respiré el aire de mi soledad, de mi poder recuperado. El dolor seguía ahí, un nudo frío en el fondo de mi pecho, pero ahora estaba cubierto por una capa de determinación de acero. La mujer que había amado a Beltrán, la que había sacrificado su identidad por un sueño de amor puro, había muerto en ese patio. La mujer que estaba sentada en esta silla era Casilda Reyes, la empresaria, la estratega, la dueña del 95% de la hacienda El Milagro. Y esa mujer no perdonaba la traición. Tomé el teléfono encriptado que usaba para mis negocios. Marqué el número de Uriel. Contestó al primer tono, como siempre. Uriel, soy Casilda, dije, mi voz tan firme que me sorprendió a mí misma. Casilda. ¿Ocurre algo? No esperaba tu llamada esta noche.
Ha habido un cambio de planes, anuncié. Quiero que convoques una junta de consejo de emergencia. Mañana a las 9 de la mañana. En las oficinas de la Hacienda. Hubo una pausa en la línea. Uriel era demasiado profesional para preguntar por los motivos, pero podía sentir su sorpresa. ¿El tema de la reunión?, preguntó. Miré por la ventana hacia la oscuridad, donde en algún lugar, mi esposo probablemente todavía estaba esperando que yo saliera y lo perdonara. Orden del día, dije con una claridad letal. La destitución inmediata del director general, Beltrán Álvarez. A las 9 en punto de la mañana siguiente, la sala de juntas de la Hacienda El Milagro estaba cargada con una electricidad palpable. Era un espacio diseñado para intimidar, una larga mesa de mezquite pulido, sillas de cuero con el emblema de la familia grabado, y un enorme ventanal que ofrecía una vista panorámica de los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Un paisaje que, irónicamente, me pertenecía. Beltrán ya estaba allí cuando llegué. Se había puesto su mejor traje, su armadura de ejecutivo. Intentó mostrarse relajado, apoyado en su silla, pero la tensión en su mandíbula y el ligero temblor en la mano con la que sostenía su taza de café lo delataban. Anoche, después de mi llamada a Uriel, había intentado forzar la puerta de mi despacho, gritando, suplicando. Eventualmente, se había rendido. Ahora, su arrogancia había regresado, aunque frágil. Probablemente se había convencido a sí mismo de que esto era solo una táctica dramática por mi parte, una forma de asustarlo para obtener una disculpa. No podía estar más equivocado. A su derecha, como un cuervo guardián, estaba sentada Leocadia. No era miembro del consejo, pero su presencia era una declaración de poder familiar. Llevaba un traje sastre de un color beige que no lograba suavizar su expresión de acero. Me miró con puro desdén, como si mi mera presencia en esa sala fuera una afrenta. A la izquierda de Beltrán estaba su hermana, Palmira, cuyos ojos iban de un lado a otro, llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Los otros dos miembros del consejo, viejos amigos del padre de Beltrán, parecían confundidos y nerviosos. Y luego estaba don Fidel. Sentado al final de la mesa, con su rostro digno y sus manos curtidas entrelazadas sobre la madera, me miró con una expresión indescifrable. La convocatoria de la reunión había sido una sorpresa para él también, pero a diferencia de los demás, en sus ojos no había pánico, sino una especie de expectación solemne. La puerta se abrió y yo entré. El silencio fue instantáneo. Llevaba un vestido sencillo pero impecable, de un color azul cobalto que irradiaba autoridad. Mi único adorno era un discreto reloj. No llevaba bolso, solo un delgado portafolios. Caminé con paso firme hasta la cabecera de la mesa, el asiento que siempre había estado reservado para el patriarca de la familia Álvarez. Beltrán se levantó a medias. Casilda, ¿qué significa todo esto? Podríamos haber hablado en casa. Su tono era el de un adulto regañando a un niño caprichoso. Lo ignoré por completo. Mi mirada se posó en Leocadia. Señora, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Esta es una reunión del Consejo de Administración de una empresa privada. A menos que usted posea acciones o un puesto directivo, le pido que se retire. La cara de Leocadia se enrojeció. Soy una Álvarez. Esta es la empresa de mi familia. Me temo que está usted mal informada, respondí fríamente. Pero todo se aclarará en un momento. Por ahora, por favor, espere fuera. Miró a Beltrán, esperando que interviniera. Pero él, sorprendido por mi audacia, solo pudo balbucear, mamá, quizás sea mejor. Derrotada y furiosa, Leocadia se levantó y salió de la sala, cerrando la puerta con un golpe que resonó como un disparo. Tomé mi asiento. La puerta se abrió de nuevo y Uriel entró, cargando un proyector y un maletín de cuero. Saludó a todos con un profesionalismo distante y comenzó a instalar el equipo sin decir una palabra. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Gracias a todos por venir con tan poca antelación, comencé, mi voz llenando el silencio.
He convocado esta reunión en mi calidad de representante del accionista mayoritario de esta empresa, OR Holdings. Uno de los viejos consejeros carraspeó. Disculpe, señora Álvarez. Casilda. Siempre hemos tratado con el señor Uriel. Nunca hemos tenido el placer de... El placer es mío, lo interrumpí. OR Holdings ha decidido que era hora de tener una presencia más directa en la gestión. Uriel, si eres tan amable. Uriel asintió y encendió el proyector. La primera imagen que apareció en la pared fue el logo de la Hacienda El Milagro. Beltrán se removió en su asiento, una sonrisa nerviosa comenzando a formarse en sus labios, como si esperara una presentación sobre planes de expansión. La sonrisa se desvaneció cuando Uriel cambió a la siguiente diapositiva. La sala de juntas ya no era un escenario para el ego de mi esposo. Se había convertido en mi campo de batalla. En mi tribunal. Y el juicio de Beltrán Álvarez estaba a punto de comenzar. Él pensaba que la noche anterior había sido el final de una discusión. No entendía que solo había sido el principio del fin de su reinado. La primera diapositiva que Uriel proyectó en la pared blanca fue un gráfico de barras. El título era simple y devastador: Estado financiero de Hacienda El Milagro, tercer trimestre, hace 3 años. Las barras rojas, que representaban las deudas y las pérdidas operativas, eran tan largas que casi se salían de la pantalla. En la parte inferior, en negrita, había una cifra: deuda total consolidada, $15,200,000 USD. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los dos consejeros mayores se inclinaron hacia adelante, sus rostros una mezcla de sorpresa y vergüenza. Don Fidel asintió lentamente, como si estuviera viendo la confirmación de sus peores temores. Beltrán se quedó pálido. Era una cosa saber que estabas en problemas, era otra muy distinta ver la autopsia de tu fracaso financiero proyectada en una pantalla de 3 metros. Como pueden ver, comenzó Uriel, su voz era la de un narrador imparcial de una tragedia. Hace 3 años, la empresa era insolvente. Estaba a semanas de la liquidación forzosa por parte de sus acreedores. Beltrán carraspeó, intentando recuperar el control. Sí, bueno, esa es historia antigua, Uriel. Todos sabemos que fueron tiempos difíciles. Lo importante es cómo yo logré darle la vuelta. Uriel lo miró sin expresión antes de pasar a la siguiente diapositiva. Precisamente, señor Álvarez. Hablemos de darle la vuelta. La pantalla ahora mostraba una serie de documentos legales, acuerdos de compra de deuda, contratos de refinanciación, todos firmados por una entidad llamada OR Holdings. OR Holdings intervino, compró la totalidad de la deuda a los bancos con un descuento considerable, y luego recapitalizó la empresa a cambio de una participación accionaria mayoritaria. Una maniobra brillante que salvó a la compañía de la extinción. Una sonrisa de alivio cruzó el rostro de Beltrán. Exactamente. Fue una negociación muy dura. Les presenté un plan de negocio sólido, les vendí la visión, y creyeron en mí. ¿Creyeron en usted, señor Álvarez?, preguntó Uriel, y por primera vez, un filo de ironía se deslizó en su tono. ¿O simplemente estaban siguiendo las instrucciones de su verdadera jefa? Beltrán frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Uriel no respondió. En su lugar, hizo clic una última vez. La diapositiva final. Era un documento simple, el acta constitutiva de OR Holdings, LLC, registrada en el estado de Delaware. Mostraba la estructura de la empresa, su dirección fiscal y, en la parte inferior, una sección titulada, Propietario/Beneficiario único. Y allí, en letras claras e inequívocas, estaba mi nombre, Casilda Reyes. El aire pareció salir de la habitación. Escuché un jadeo ahogado de Palmira. Los dos consejeros miraron de la pantalla a mí, y de vuelta a la pantalla, sus bocas abiertas en una perfecta O de incredulidad. Don Fidel me miró, y por primera vez, vi la comprensión total en sus ojos, seguida de una lenta sonrisa de puro y absoluto respeto. Pero mi atención estaba centrada en Beltrán. Su rostro pasó por una gama de colores, del blanco al gris ceniciento, y luego a un rojo moteado.
Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Su cerebro, tan acostumbrado a ser el centro del universo, simplemente no podía procesar esta nueva realidad. La mujer que estaba sentada a la cabeza de la mesa no era su esposa. Era su dueña. La inútil, que elegía cortinas era la misteriosa inversora que poseía su destino. El parásito era, en realidad, el huésped que lo había mantenido con vida. Tú, susurró finalmente, su voz apenas audible. Tú. Yo, confirmé, mi voz tranquila y firme. OR son las iniciales de mis dos abuelas. Ofelia y Raquel. Me pareció poético. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Balbuceó. El cómo es simple, Beltrán. Se llama inversión estratégica. Usé una pequeña fracción del dinero que gané con mi primera empresa, la que vendí antes de conocerte. ¿El por qué? Hice una pausa, dejando que el peso de mis siguientes palabras se asentara. El por qué es más complicado. Lo hice porque te amaba. Y porque, ingenuamente, creí que separando el dinero de nuestra relación, podría construir algo real. Creí que al darte el crédito, te estaba dando la confianza para ser el hombre que yo pensaba que eras. Fue un error de cálculo monumental. Me levanté, caminando lentamente hacia el ventanal. Te di las llaves de un reino, Beltrán. Un reino que compré y pagué en su totalidad. Y en lugar de construirlo, te dedicaste a celebrar fiestas, a comprar coches caros y a permitir que tu madre me humillara públicamente. Me giré para enfrentarlo. La confusión en su rostro había sido reemplazada por el pánico puro. Estaba empezando a entender. Esto no era una rabieta matrimonial. Era una toma de control corporativa. Anoche, cuando te reíste, continué, mi voz volviéndose más fría con cada palabra, no solo me faltaste al respeto como tu esposa. Me faltaste al respeto como la dueña de esta empresa. Demostraste un juicio pésimo, una falta de lealtad y, francamente, una estupidez que esta compañía ya no puede permitirse. Demostraste que no eres un líder. Eres una fachada. Y el tiempo de las fachadas, Beltrán, ha terminado. La confesión de mi poder absoluto colgaba en el aire de la sala, densa e irrevocable. Beltrán me miraba fijamente, sus ojos desorbitados por la conmoción y una creciente marea de terror. Parecía un hombre que acababa de descubrir que la casa que creía haber construido con sus propias manos era, en realidad, un escenario de cartón a punto de ser desmontado. Esto no es posible, tartamudeó, girándose hacia los otros consejeros como si buscara un aliado en su mundo que se desmoronaba. Es una locura. Es mi empresa, el legado de mi padre. El legado de tu padre estuvo a punto de convertirse en un estacionamiento para un centro comercial, Beltrán, dije, mi voz cortante como el vidrio. Un legado no se mantiene con nostalgia, se mantiene con capital y una gestión competente. Tú has demostrado no tener ninguna de las dos cosas. Caminé de regreso a mi asiento en la cabecera de la mesa. Me senté y coloqué mis manos sobre la madera pulida. Ahora, pasemos al único punto en la agenda de hoy. Mi mirada se encontró con la de Uriel, quien asintió y distribuyó una carpeta a cada miembro del consejo. Dentro de estas carpetas, expliqué mientras las abrían con manos temblorosas, encontrarán un resumen de la gestión de los últimos 3 años. No el resumen maquillado que se presenta en las fiestas, sino la realidad. Uriel tomó la palabra, su voz monótona y precisa, lo que hacía que cada revelación fuera aún más brutal. Página 1. Gastos de representación. El señor Álvarez ha gastado más de 300.000 pesos al mes en comidas, viajes y entretenimiento. Muchos de estos gastos no tienen una justificación comercial clara. Proyectó facturas de restaurantes de lujo, hoteles de 5 estrellas, incluso un viaje a Las Vegas clasificado como investigación de mercado. El rostro de Beltrán se puso de un rojo intenso. Página 3. Decisiones de producción, continuó Uriel. El señor Álvarez invirtió 2 millones de pesos en una línea de tequila con infusión de oro, en contra del consejo explícito de su maestro tequilero. El producto fue un fracaso comercial y tuvo que ser retirado,
resultando en una pérdida neta de... Eso fue una apuesta calculada, interrumpió Beltrán, su voz aguda por la desesperación. En los negocios hay que tomar riesgos. Hay una diferencia entre un riesgo calculado y la vanidad, Beltrán, intervino don Fidel, hablando por primera vez. Su voz era grave, llena de una tristeza decepcionada. Te lo advertí. Te dije que nuestro mercado valora la tradición, no los trucos. El apoyo tácito de don Fidel fue como otro clavo en el ataúd de Beltrán. Y finalmente, dije, tomando el control de nuevo, la página 5, proyecciones de crecimiento. Bajo la dirección actual, y a pesar de la inyección masiva de capital, la empresa se ha estancado. El crecimiento es casi nulo. Estamos siendo superados por competidores más pequeños y ágiles porque nuestro liderazgo está más preocupado por la apariencia que por el rendimiento. Me recliné en mi silla, dejando que la evidencia hablara por sí misma. Los consejeros evitaban la mirada de Beltrán. Palmira, su hermana, se había encogido en su asiento, como si quisiera volverse invisible. Por lo tanto, anuncié, mi voz resonando en el silencio, en mi calidad de accionista mayoritaria, propongo una moción para la destitución inmediata de Beltrán Álvarez de su cargo como director general por negligencia grave y mala gestión financiera. No puedes hacer esto, gritó Beltrán, poniéndose de pie de un salto. Casilda, por favor. Soy tu esposo. Te equivocaste, respondí sin inmutarme. En esta sala, no soy tu esposa. Soy tu jefa. Y estás despedido. La puerta de la sala se abrió de golpe. Leocadia, que obviamente había estado escuchando detrás de la puerta, irrumpió en la habitación, con el rostro desencajado por la furia. Víbora. Traidora, siseó, señalándome con un dedo tembloroso. Sabía que no eras de fiar desde el primer día. Viniste a robarnos lo nuestro. Señora, no hay nada que robar, dije con una calma que la enfureció aún más. Al contrario, salvé lo que su hijo casi destruye. Debería agradecérmelo. Beltrán, haz algo, le imploró a su hijo. Pero Beltrán ya no tenía nada. Se desplomó en su silla, un hombre roto. Miró a su alrededor, a los rostros de los hombres que antes lo adulaban, y no encontró más que lástima y distancia. Su poder, que siempre había creído innato, se reveló como lo que era, un préstamo. Y el prestamista había venido a cobrar. La moción se aprueba, declaré formalmente. Beltrán, por favor, recoge tus efectos personales. El personal de seguridad te acompañará a la salida. Me giré hacia el resto del consejo. Y ahora, hablemos del futuro. Propongo a don Fidel Cruz como director general interino, efectivo inmediatamente. Don Fidel me miró, sus ojos brillaban con una gratitud y una determinación renovada. Beltrán y Leocadia me observaban con puro odio, pero su odio ya no tenía poder sobre mí. Al salir de esa sala, dejando atrás el caos y la destrucción de su mundo de fantasía, no sentí triunfo. Sentí algo mucho mejor, sentí paz. La paz de haber arrancado por fin el parásito de mi vida. 6 meses pueden parecer poco tiempo, pero fueron suficientes para que un nuevo mundo naciera de las cenizas del antiguo. La Hacienda El Milagro, bajo la dirección firme y sabia de don Fidel y mi supervisión estratégica, comenzó a florecer de una manera que nunca lo había hecho bajo Beltrán. Eliminamos los gastos superfluos, invertimos en tecnología para modernizar la destilería y, lo más importante, restauramos la moral de los trabajadores, que durante años habían sufrido bajo un liderazgo errático y vanidoso. Una de mis primeras iniciativas fue crear la Fundación Agave Azul, un programa financiado íntegramente por la Hacienda para apoyar a las mujeres de la región, especialmente a las gimadoras y a sus familias, ofreciendo becas educativas para sus hijos y microcréditos para que pudieran iniciar sus propios pequeños negocios. Quería que el legado de la Hacienda no fuera solo una marca de tequila, sino una fuerza de cambio positivo en la comunidad. Quería construir algo real. El divorcio se finalizó rápidamente. Beltrán, aconsejado por sus abogados, no opuso resistencia. Sabía que no tenía ninguna base legal para reclamar nada. La empresa me pertenecía antes del matrimonio, y el acuerdo prenupcial que yo había insistido en firmar,
y que él había firmado con una sonrisa condescendiente, pensando que era una excentricidad mía, era a prueba de balas. Le dejé la casa y una suma de dinero generosa, suficiente para que viviera cómodamente, pero no lo suficiente para que mantuviera su antiguo estilo de vida de falsas apariencias. No por generosidad, sino porque quería cortar todos los lazos de la manera más limpia posible. Leocadia y Palmira desaparecieron de mi vida. Escuché rumores de que se habían mudado a la capital, intentando mantener las apariencias con el dinero que Beltrán les daba. Ya no me importaba. Eran personajes de un libro que había cerrado para siempre. Una tarde de otoño, mientras caminaba por los campos de agave, sintiendo el olor a tierra húmeda y el sol cálido en mi piel, lo vi. Beltrán estaba de pie junto a la vieja puerta de la hacienda, esperándome. Estaba más delgado, y la arrogancia en su postura había sido reemplazada por una especie de cansancio resignado. Llevaba ropa sencilla, y el reloj de oro había desaparecido de su muñeca. Una parte de mí quiso dar la vuelta y evitarlo, pero otra, la parte que necesitaba un cierre definitivo, me hizo caminar hacia él. Casilda, dijo, su voz era apenas un susurro cuando estuve lo suficientemente cerca. Beltrán, respondí, mi tono era neutral, ni hostil ni cálido. He estado pensando mucho, comenzó, sin atreverse a mirarme a los ojos. En todo. He estado en terapia. Me he dado cuenta de tantas cosas. Hizo una pausa, tragando saliva. La risa, esa noche, no fue por mi madre. Fue por mí. Estaba tan lleno de inseguridades, tan aterrorizado por no estar a la altura de mi padre, de ti. Verte tan capaz, tan inteligente, me hacía sentir pequeño. Y por un momento horrible, ver que te humillaban me hizo sentir grande. Fue lo más cobarde y despreciable que he hecho en mi vida. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento que parecía genuino. Sé que no puedo deshacerlo. Pero quiero que sepas que lo siento. Lo siento de verdad, Casilda. Por todo. Por no verte, por no valorarte, por haber sido tan ciego. Lo escuché en silencio, dejando que sus palabras llenaran el espacio entre nosotros. El nudo de hielo que había llevado en el pecho durante meses comenzó a derretirse, no con amor, sino con una especie de triste compasión. Compasión por el hombre débil que había sido, y por la mujer ingenua que yo había sido al amarlo. Te creo, Beltrán, dije suavemente. Creo que lo sientes. Y te perdono. Un destello de esperanza iluminó su rostro. Entonces, ¿hay alguna? No, lo interrumpí, mi voz firme pero no cruel. Te perdono por mí, no por ti. Te perdono para poder liberarme del peso de la ira. Pero no se puede reconstruir una casa sobre cimientos podridos. El respeto no es algo que se pueda pedir de vuelta una vez que se ha pulverizado. Se gana, día a día, con acciones, no con palabras. Y tú y yo perdimos esa oportunidad hace mucho tiempo. Vi cómo la última chispa de esperanza se extinguía en sus ojos. Asintió lentamente, una aceptación final de su derrota. Cuídate, Beltrán, dije. Y sin esperar respuesta, me di la vuelta y continué mi camino hacia el corazón de mis campos de agave, hacia el futuro que estaba construyendo con mis propias manos. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente, absolutamente libre. Era la dueña no solo de mi empresa, sino de mi paz, de mi historia, de mi vida. Hice lo correcto al quitarle todo y empezar de cero, o el amor merecía una segunda oportunidad a pesar de la traición. Déjame tu opinión en los comentarios.